Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del Arte de los Costos, donde vamos a hacer un caso práctico de la curva de equilibrio del negocio. ¿Qué es lo que me interesa que hoy veamos sobre qué vamos a estar conversando? Sobre los distintos puntos de equilibrio donde cantidad y precio se van compensando entre sí. Acá la pregunta que buscamos responder es, ¿qué pasa si yo bajo el precio? ¿Cuánto más tengo que vender? O al revés, ¿qué pasa si lo subo? ¿Cuánto menos puedo vender? ¿Qué pasa si bajo el precio, sube la cantidad, pero también me aumentan los costos fijos? ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo interactúan? Y creo que lo más relevante es si quiero llegar a un nuevo margen, cuánto más tengo que vender y cómo queda ahí esa curva de equilibrio. Vamos a responder estas preguntas trabajando con un caso práctico. Vamos a ver bien los números. Va a ser un episodio bien técnico este, pero que me parece que va a ser muy interesante y van a llevarse muchas herramientas e ideas para aplicar en sus negocios. ¿Qué vamos a ver entonces? En primer lugar, vamos a ver el escenario base. Después vamos a ver un escenario sin cambios en costos fijos. Después vamos a ver el escenario con cambios en costos fijos. Y finalmente, escenario con cambios en costos fijos y margen objetivo. Esto es, si queremos aumentar el margen, bueno, cómo se tiene que mover la cantidad y armar esa nueva curva de equilibrio. Bien, vamos primero a definir el escenario base entonces. Lo primero y principal cuando definimos el escenario base, tenemos que definir nuestro mix de productos. Esto es, cuánto estamos vendiendo de cada uno de los productos que tenemos. Son cantidades normales, podemos tomar el último mes, los últimos 3 meses, los últimos 12. Cuanto más largo el plazo, mejor en ese sentido, más representativo porque tal vez no tiene el sesgo del último mes o de la estacionalidad. 12 meses, últimos 12 meses me parece que es un buen parámetro. Pero sí es central definir cuál es nuestro mix de productos porque nos determina la situación actual. Una vez que tenemos el mix de productos, vamos a calcular las contribuciones marginales. Vamos a calcular las contribuciones marginales promedio ponderado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Tenemos el precio de venta de cada uno de los productos, el costo de transacción. Acá metemos un porcentaje, hay que calcular el 20%, pero tenemos impuestos, comisiones al vendedor, comisiones de la plataforma de cobro, impuestos de débito y crédito. Acá lo definimos como un porcentaje del precio. El costo del producto y la contribución marginal, que es precio menos costo de transacción menos costo de producto. Y sacamos el promedio ponderado de cada uno de ellos. Y acá es donde es importante el mix, porque nosotros estamos diciendo, fíjense, lo que estoy haciendo es multiplicar, por ejemplo, el producto a 3.400 por 2.050, más 3.400 por 1.450. Y así sacó el promedio ponderado del precio, del costo de transacción y del costo de producto. Y con eso también por diferencia vamos a tener el promedio ponderado de la contribución marginal. ¿Qué es importante acá? Si me cambia el mix de producto, esto me va a cambiar estos promedios ponderados. Entonces hay que estar siempre muy atento al mix de producto. Es central definir eso. Pero nosotros vamos a trabajar con la situación base del mix y de ahí trabajamos y proyectamos. También nosotros podemos agregar complejidad, porque una vez que trazamos los escenarios podemos decir, bueno, ¿qué pasa si modifican el mix de producto? Fíjense, supónganse que de este pasamos a tener 2200. Fíjense que cambió levemente. Vamos a ver, o vamos a hacerlo más drástico. Hoy la contribución promedio es 1090 por unidad, y si borramos este, me quedan 1093. Como esos pequeños cambios nos van a afectar después en las proyecciones. Vamos después, entonces una vez que definimos la contribución marginal, de cuánto nos queda limpio cada uno de los productos, definimos los costos fijos. Acá es un presupuesto de costo fijo estándar. Nosotros definimos por periodo mensual, al final decimos, bueno, tenemos 9.200.000 por mes con esta distribución. Acá lo que nos interesa es la cuantía de los costos fijos y cómo pueden variar según cómo varía el volumen. Y con esto definimos una situación base, porque tenemos las 9.880 unidades a los
promedios ponderados de precio, coste de transacción, coste de producto y contribución marginal, y nos dan los totales. 34 millones de ventas, menos los costes de transacciones, menos el coste de productos, nos dará el margen de contribución. Menos los costos fijos, nos da el margen operativo. Esta es nuestra situación base. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si me piden un descuento? ¿Cuánto más tengo que vender? O al revés, che, tal vez, ¿qué pasa si subo un poco el precio? ¿Puedo vender un poco menos? ¿Cuánto menos? Vamos a responder esas preguntas. Vamos a ver el primer caso, que acá es esta curva de equilibrio sin cambio en los costos fijos. Entonces, nosotros tenemos esta es nuestra situación base. La pregunta es, si muevo el precio, 5 puntos para arriba, 10 puntos para abajo. Acá está. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mueve este punto de equilibrio? ¿Qué cantidad tengo que estar vendiendo? Primero y principal vamos a ver cómo se mueve la contribución marginal de cada producto. El coste de transacción, a medida que se mueve el precio, se mueve en la misma cuantía, pero el coste del producto se mantiene siempre igual, porque si vendo 1, 2, 3 o 10.000, el coste del producto es el coste del producto. O sea, el costo de la materia prima, materiales, envase, packaging. Y se me va moviendo la contribución marginal. Por otro lado, acá lo que nosotros estamos buscando es mantener este margen, porque son puntos de equilibrio indiferentes. O sea, cuáles son las fórmulas de precio-cantidad que me permiten tener el mismo margen operativo. Entonces vamos a buscar siempre, este va a ser el mismo, 1.565.000, que era nuestra situación base. Nosotros lo que queremos es cómo se puede mover precio y cantidad y estar iguales. También dijimos que este escenario es sin cambios en costos fijos, por lo tanto, estos se van a mantener también siempre iguales. Y ahora empieza un poco la cuestión, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cuál es la cantidad que me permite mantener este margen operativo? Una cuestión central, si estos dos son iguales, la contribución marginal total también va a ser igual en todos los casos. Por lo tanto, lo que vamos a estar buscando es cuál es la cantidad que me mantiene esta contribución marginal igual. Paso para acá. Yo acá tengo la fórmula, por si alguien la quiere mirar. Lo que nosotros estamos buscando es que el margen operativo se mantenga. Esta es nuestra búsqueda. Y es a partir de ahí que vamos desarrollando y llegamos a esta situación, donde decimos que la nueva cantidad va a ser la contribución marginal base, la que hoy ya tenemos, más la variación de los costos fijos sobre lo que en promedio me deja cada unidad de producto a partir del cambio de precio. Como los costos fijos no varían, entonces me queda que la nueva cantidad va a ser la contribución marginal base, 10.773.000, está acá, dividido la nueva contribución marginal a partir del cambio de precio. Y esto lo aplicamos y vuelvo y nos trae, y acá vemos, vamos a descubrir todo ya, cómo nos queda esta curva. Vamos para acá. Y acá podemos descubrir. Entonces nosotros vemos, y esto es lo que más nos interesa, es lo más jugoso de nuestra situación base, vamos para arriba. Si aumentamos un punto el precio, la cantidad puede disminuir 2,5 puntos. Y vamos al revés. Si el precio baja un punto, la cantidad tiene que subir 2,6. Si bajamos 2 puntos el precio promedio, la cantidad tiene que subir 5,4 y así. Entonces, esto es cuánto tiene que variar la cantidad a partir de que se mueve el precio para mantener el mismo margen. Que podemos ver de dos maneras también, digo, en función de cuánto se mueve la cantidad, cuánto es que puede cambiar el precio. Esto es central porque esto no es lo que nos va a permitir después empezar a trabajar con una política de precios y bonificaciones, con la segmentación
Porque estos son nuestras metas, nuestros objetivos. Esto nos da la pauta, nuestra curva. Una vez que nosotros tenemos esto claro, es dónde nos movemos, es que vamos a estar definiendo esa política de precios y bonificaciones. Entonces, acá, esta es la curva de equilibrio, donde no hay una variación de los costos fijos según la cantidad. Vamos al segundo caso. Pongo vuelta por acá. Lo mismo, la situación base es igual. Entonces la pregunta es, ante una variación de precio, ¿cómo se tiene que mover la cantidad? Pero en este caso, tenemos cambio en los costos fijos. Descubrimos esta parte, a esta parte es lo mismo, digamos. La contribución marginal unitaria va moviéndose en función del precio y es igual que el caso 1. Fíjense. Esta columna es igual a esta. Porque en este punto sigue siendo igual. El margen operativo también estamos buscando que sea el mismo en este caso. 1.565.000. Ahora el costo fijo ya no va a ser igual. Y vamos entonces a ver la ecuación. Antes dijimos que los costos fijos no se movían. Acá estimamos, porque hicimos los cálculos, vimos los consumos de luz, los repuestos, que cada nueva unidad me encarece los costos fijos en 500 pesos. Entonces la variación de costo fijo va a ser la variación de las unidades por 500 pesos. Hacemos el desarrollo, llegamos a esta ecuación final y con esto ya sí nos podemos volver a la tabla y armar nuestra curva de equilibrio. Fíjense, volvemos a partir de que los márgenes se mantienen y llegamos a esta ecuación donde decimos, bueno, a partir de un cambio del precio, ¿cómo es la nueva, cuál es la nueva cantidad que necesito vender para mantener el mismo margen? Y acá entonces vamos a descubrir las cuentas. Fíjense que acá tengo dos cuestiones ya entonces. Yo mantengo el margen, pero fíjense que a medida que aumenta la cantidad, aumentan los costos fijos y viceversa. Entonces es mucho más marcada la curva. Fíjense que en el caso 1, con un 5% de descuento, la cantidad era 11.323. Y ahora es 12.921. ¿Por qué? Porque si yo aumenté la cantidad, también me aumentan los costos fijos. Entonces es más lo que voy a necesitar vender para tener el mismo margen. Si a igual precio, si mi coste es mayor, voy a tener que vender más. Entonces acá la curva de equilibrio empieza a tener una pendiente un poco más marcada. Fíjense que va de 8.000 a 18.600 y en el primer caso que no tenía cambios en los costos fijos va de 8.700 a 13.200. Es más plana la curva. Entonces, esto es por el impacto de los costos fijos a medida que se va moviendo el nivel de producción. Pero también llego acá a una tabla de igual forma. Ante un cambio en el precio, ¿cómo se me tiene que mover la cantidad? Esto es clave porque cuando nosotros queremos responder, ¿puedo tener un descuento? Podés. Hay que compensar esa pérdida de rentabilidad con más cantidad. Porque ese es el punto. Porque tal vez decimos, bueno, vendimos más. Bueno, ¿qué tanto más es lo que vendimos? Nosotros tenemos que estar pensando cuando ofrecemos un descuento, ¿qué tanto más necesitamos vender para estar en igual situación? Si yo, en este caso, si yo ofrezco un 5% de descuento y no vendo 30.8% más, no llego a esas 12.920, voy a estar perdiendo, prefiero quedarme en la situación original. Esto es lo que nos permite tener en claro la curva de equilibrio, poder tomar este tipo de decisiones. Y ahora vamos al tercer caso, donde tenemos un cambio en el margen, donde ya decimos, bueno, yo voy a hacer este esfuerzo porque quiero mejorar los márgenes.
Y de vuelta, descubrimos esta parte, porque la contribución marginal por acá no me está cambiando. O sea, si yo mantengo el mix de producto, la contribución marginal unitaria se mantiene. Y nuevamente descubro por aquí la fórmula, donde acá lo que sumamos, fíjense que cambió acá. Nosotros estamos diciendo que el nuevo margen tiene que ser el margen base más lo que yo quiero de más. O sea, entonces el margen operativo nuevo es el margen operativo base más mi nuevo margen. Entonces en este caso, el aumento objetivo es de 500.000, introducimos eso en la ecuación que llegamos a este punto final. Yo no recorro la ecuación porque leerla, la verdad que es un embole, ponerme a leer así lo que dice la ecuación. Yo sugiero que pongan pausa y la analicen si ustedes quieren. En definitiva, esta ecuación es lo que está introducido en la tabla para encontrar la curva de equilibrio. Bien, entonces, dijimos, nosotros tenemos un escenario donde queremos aumentar el margen operativo y dijimos que iba a ser en 500.000. Entonces, esto va a ser distinto que el caso anterior. Va a ser 500.000 más. O sea, antes era 1,5 millones, ahora es 2 millones. Bien. Los costos fijos también se mueven igual, 500 pesos por cada unidad. Pero ¿qué pasa? Al mover el margen operativo ya mi situación base va a ser diferente. Es decir, yo sin mover el precio voy a tener que mover la cantidad. Vamos a ver cómo queda entonces esa situación inicial donde no toco el precio. 8 puntos, voy a tener que aumentar la cantidad. Y acá no estoy tocando precio. Estoy tocando margen solamente, margen objetivo. Entonces ya mi situación base cambió. Ya no son 9.800, sino 10.700 lo que tengo que vender para alcanzar ese nuevo margen. Con esta misma fórmula nosotros podríamos armar la ecuación de, según el margen que queremos, cuánto más o menos deberíamos vender sin tocar precio. Eso también lo podemos armar. Y es un plus que vamos a ver después. Entonces, nosotros, así como calculamos este punto, podemos poder calcular todos los demás puntos. Vamos a descubrirlos. Entonces acá nuevamente llegamos a nuestra curva de equilibrio, donde a partir de un cambio en precio y con el nuevo margen que nosotros estamos buscando, tenemos la cantidad que necesitamos vender para alcanzar ese objetivo. Entonces, si nosotros queremos ofrecer un descuento, con eso dar un impulso a las ventas y en eso llevarnos un margen adicional, veamos el impacto. Si nosotros ofrecemos 2% de descuento, vamos a tener que vender 20% más para estar en la misma situación y que además aumenten nuestros márgenes. Esto es importante porque no es que solamente con aumentar las ventas nos va a ir mejor. No, necesitamos llegar a ese 20% adicional si nosotros queremos cumplir con ese objetivo. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos escenarios para poder tomar la decisión. La pregunta es, ¿vamos a poder llegar a ese porcentaje adicional de ventas? ¿Sí o no? Y vemos cómo se fue moviendo. En el caso 1, donde solamente tocábamos precio y no cambiaba el costo fijo ni el margen, bajando 2 puntos el precio, necesitamos vender 5,5 más de cantidad. O sea, 10.400. En el caso 2, donde había un movimiento en los costos fijos, variaban según el nivel, ya de 10.400 pasamos a 10.900, es decir, un 10% había que aumentar las ventas. Y en el caso 3, donde bajamos precio, entonces tenemos aumento de costo fijo, además queremos mejorar los márgenes en 500.000 pesos, que es un 30%, entonces es ambicioso, pero es lo que introducimos. Necesitamos vender 11.800. Entonces fíjense cómo, según los objetivos, nuestro punto de equilibrio se va moviendo. Es muy importante tener esto presente todo el tiempo, porque nosotros
supongamos que decidimos, fijamos en esta nueva lista de precios, ofrecemos el descuento. Nosotros ya tenemos que estar monitoreando y teniendo este objetivo de cantidad en la cabeza. Y nuestras acciones del mes tienen que ir en esa línea. Para eso nos sirve tener muy en claro este cuadro, lo podemos pensar en porcentajes o así, en esta curva de cantidad y precio. Bueno, y finalmente vamos a ver el bonus que les adelanté. Nosotros podemos trazar ese escenario donde decimos, bueno, mantenemos el precio, pero la pregunta es cuánto más tengo que vender para mejorar el margen en la cantidad que yo quiero. Sí, teniendo en cuenta que los costos fijos se mueven. Si yo vendo más, va a tener más costos fijos. Pero acá, precio, transacción, producto, la contribución marginal se mantiene. Lo que nos cambia es la cantidad y el margen que nosotros estamos buscando, el margen adicional. Y llegamos a este cuadro. La situación base, volvemos a la base que habíamos definido al inicio. Entonces decimos, si yo quiero aumentar el margen un 10%, ¿cuánto tengo que aumentar el volumen? 2.7. Si quiero aumentar el margen un 20%, 5.4. Y así podemos también trazar esta tabla de equivalencia donde nosotros decimos, bueno, en función de los nuevos márgenes que estamos buscando, cuál es la cantidad que estoy necesitando. Bien, eso es todo por hoy. Me interesa mucho y creo que esta es una herramienta muy importante para la toma de decisiones, poder tener claro cuáles son los escenarios, y en función de cuáles son nuestros objetivos, cuál es la acción que nosotros tenemos que tomar y cuál es la meta, porque fíjense que siempre estábamos hablando de metas, cuál es la cantidad que necesito vender para cumplir con este objetivo. Si nosotros no trabajamos de esta manera, si nosotros no nos definimos los objetivos y lo que necesitamos que se dé para alcanzar ese objetivo, vamos a tener una conducta errática, vamos a estar probando y después cuando termine el mes, a los 2 meses, vamos a decir, che, a ver cómo nos fue y tal vez no nos fue tan bien. Y si nunca habíamos definido a dónde estábamos apuntando, cuánto más necesitábamos vender. Entonces, esto es una herramienta de planificación. Planificar nos permite orientar las energías y esfuerzos hacia eso que queremos lograr, sabiendo cuál es la meta que se tiene que dar y que tenemos que cumplir para alcanzar esos objetivos. Y bueno, les invito a que trabajen esto, lo piensen, lo analicen. Yo acá les dejé todas las fórmulas y el paso a paso para hacerlo. Y bueno, cualquier duda me comentan, me dejan en comentarios o me escriben y en otro video podemos profundizar. Chao.